Estos últimos días se ha generado el debate en las redes sociales, especialmente en mi Instagram, que lo tienen por las dudas acá abajo para que me vayan a seguir, que subo contenido todos los días. Se generó la pregunta, ¿no? La pregunta que tienen acá arriba: ¿qué club de los dos, Nacional, Peñarol, tiene mejores formativas? Es decir, ¿quién trabaja mejor en sus juveniles? ¿Quién ha sacado más joyas, más diamantes en todo lo que viene siendo el fútbol, verdad? A lo largo de estos años hemos visto que los dos clubes han sacado millones de jugadores tremendos, de una calidad inigualable. Tenemos a Valverde acá, a mi izquierda, jugador ex Peñarol, que ahora es titularísimo en el Real Madrid, y obviamente al conocido por todos Luis Suárez, que salió de la cantera de Nacional, que ahora, bueno, es probablemente el mejor 9 de la historia de nuestro país. Como les digo, es una cuestión que se ha sido muy discutida estos últimos días. Yo en mi Instagram publiqué una encuesta, estuvo muy pareja, está a horas de terminar, así que pásense después por el Instagram a votar. Y hoy lo que le voy a decir es mostrar un 11 de jugadores que actualmente siguen jugando al fútbol de la cantera de Peñarol, otro de Nacional, compararlos un poquito, luego hablar un poco de los jugadores de la selección que salieron de estas formativas y por último hablar de la actualidad de los clubes con respecto a sus juveniles. Por lo tanto, vamos a ver, me gustaría también que ustedes se suscriban, comenten su opinión y me digan qué opinan de este tipo de videos, si realmente les gusta o no. Si es así, obviamente, dejen su like. Así que vamos a pasar primero al 11 que formaría Nacional si nosotros usaríamos únicamente, como les digo, sus formativas y, como dice ahí, jugadores que ya no están en el club, evidentemente, que ya están fuera. En el arco, Kevin Dawson. Sí, parece que estoy de bromas, pero no. Kevin Dawson jugó en las formativas, inició su carrera futbolística en las formativas de Nacional, después terminó yendo a Plaza Colonia, donde debutó en Primera División. Pareja de centrales, Coates por un lado, conocidísimo, selección, ha jugado en Europa muchísimos años, en Liverpool por ejemplo, y en el otro lado Rolín, el actual jugador de Rentistas, otro zaguero que ha pasado por Nacional, tuvo 2 etapas exactamente, y bueno, es un gran zaguero, está en una etapa muy buena. Por la derecha Viña, ya sé que Viña es lateral izquierdo, pero en algunos momentos ha sabido jugar de zaguero, y lateral derecho no tiene Nacional, no ha formado un lateral derecho por lo menos de gran calidad, por lo tanto me decanté en poner a Matías Viña, que puede jugar, yo creo, en esa posición. Por la izquierda, Matías Olivera, el actual jugador del Getafe, gran jugador que pide selección, ahora está medio con descontinuidad, pero yo creo que si agarra esos minutos que merece, poco a poco va a ir entrando. Doble 5 para el Colo Romero, ya sabemos todo lo que es el Colo Romero, lo que fue para Nacional. Sí es verdad que algunos jugadores no están en su posición natal, en su posición en la que jugaron en el club o en la que están jugando actualmente, pero es más o menos para armar un 11, ¿no? Espero que lo terminen entendiendo. Juan Albín a su derecha, también gran jugador histórico de Uruguay, que ha sabido también jugar fue convocado en alguna que otra vez a la selección uruguaya, creo que no terminó debutando, pero bueno, a fin de cuentas es un gran jugador. Los dos enganches que tenemos ahí, Lodeiro y Gastón Pereiro. Jugadorazo los dos. Pereiro está en su carrera por Europa, ha jugado en Holanda, ahora se fue a Italia, al Cagliari. Y Lodeiro, que ha triunfado en Estados Unidos, han triunfado en muchos clubes como por ejemplo Boca Juniors. Y me parece que son dos jugadores que ya estamos acostumbrados en verlos en la selección y tienen una calidad tremenda. Acompañados de los dos puntas, de los dos delanteros. Uno no es tan delantero, que es el Diente López, que es más extremo, pero bueno, dada la formación lo tuve que poner de delantero. Un jugador que tenía problemas con su actual club, el Tigres de México, pero ahora está empezando a jugar y la está rompiendo. Y a su lado, como ya hablé, Luis Suárez. Increíble 11 de Nacional, que está acompañado por algunos suplentes que están ahí, como por ejemplo Franco Israel, que no lo puse titular porque no ha debutado todavía en la primera de la Juventus. Carlos de Pena, muy buen jugador. Arismendi también está por ahí. Vemos a Martín Cartegrucho. Bueno, son muchos los jugadores que fueron formados en Nacional, que actualmente no están en el club y evidentemente que siguen en activo. Me parece que la cantera, las formativas que tiene Nacional, más que nada en principios de la década, por así decirlo, y del siglo, con Suárez, con Coates, después con Lodeiro, Pereiro, sacaron buenas cosas y ahora, bueno, los pibes que estamos viendo actualmente. Por el lado de Peñarol, como están
viendo acá, no se queda atrás, la verdad, porque me parece que tiene un cuadrazo. Más que nada, últimamente ha sacado muy buenas joyas. En el arco, Sebastián Sosa. Me parece que no necesita explicación este jugador. Ha pasado por el club en una linda etapa del club de Peñarol. Y la verdad que es un gran jugador, también ha sabido jugar en grandes citas, por lo tanto merecidísimo y poco más que agregar. En la saga sí es verdad que tiene un poco de carencias. Alejandro González, jugador que disputó la final de la Libertadores con el club, actualmente está en Defensor Sporting, gran jugador, gran defensa, muy confidente en el juego aéreo y también muy físico. A su derecha, Santiago Bueno, un jugador que estuvo en el Barcelona un tiempo, ahora actualmente está en el Girona, que sí es verdad que es un poco precipitado meterlo en un 11 tan bueno, pero carece Peñarol de otro jugador que pueda jugar ahí. Aún así, es un gran jugador. Como laterales tenemos a Emiliano Albin, gran jugador actualmente en la B, en Villa Española, que ha sabido jugar en Argentina también, en Boca Juniors. Y bueno, poco más que agregar. También jugó en la final de la Libertadores 2011, supo estar en buenos momentos y un jugador muy polivalente que ayudó a Peñarol a conseguir muchísimas alegrías. Por la izquierda, Jefferson Quintana. No es un jugador muy sobresaliente, pero dentro de esa posición era lo mejor que tenía Peñarol. Evidentemente estamos hablando de jugadores que siguen activos y no se encuentran en el club. Doble 5 para mí, de lo mejor que hay en el mundo, no solo en Uruguay. Federico Valverde y Nathan Nández, sí, los dos nacieron en el Club Carbonero. Valverde, como les decía al principio, titularísimo en el Real Madrid, y Nathan Nández titularísimo en Boca en su momento en una gran etapa del club Ceneice, y ahora mismo está jugando en el Cagliari de Italia. Como enganches, dos compañeros, dos colegas de equipo, Brian Rodríguez y De Rossi, que la están rompiendo en Los Ángeles. Está haciendo una dupla extremadamente buena. Están metiendo muchísimos goles, participando en mucho el juego del equipo de Los Ángeles. Y bueno, merecidísimo que estén ahí. Y ahora vamos a hablar de ellos cuando hablemos de la selección. Doble 9 para Darwin Núñez, el nuevo jugador del Benfica, que tiene una gran calidad. El golpeo que tiene este gurí es increíble, una potencia abismal. Y a su lado Jonathan Rodríguez, que la está rompiendo ahora con el Cruz Azul, se destapó. Una vez se tenía que destapar y ahora llegó, y con el Cruz Azul está siendo probablemente el mejor jugador que tiene el actual equipo de México. De suplentes, Kevin Ramírez, un jugador que tendría que haber entrado, pero dadas las posiciones decidí dejarlo afuera, pero evidentemente es un gran jugador de selección, que ha disputado Copas Américas. Guillermo Varela, que pintaba muy bien, se mandó un par de mocos ahí y terminó en el Copenhague, pero aún así me parece que es un gran jugador. Aguirre Garay, también un gran lateral que tuvo Peñarol, ahí lateral por derecha, que me parece que es merecido que entre también en este 11, al igual que Cristóforo, que como les digo, también es muy conocido por su participación en la selección. Por último tenemos a Kevin Méndez, el actual jugador de Defensor Sporting, gran jugador en mi humilde opinión, y es por eso que entra en el 11 y ya vemos que es muy buena la elección que podría formar Peñarol, y muy jóvenes, como hablábamos recién. Nacional destaca mucho en principios de la década y Peñarol destaca mucho al final de la década, ya sea Valverde, Brian Rodríguez, De Rossi, Darwin Núñez, Nández, Santiago Bueno. Es verdad que también tiene a Sosa, a Alejandro González, a Jonathan Rodríguez, pero la mayoría son pibes que acaban disputando un par de partidos y salen del club. Ahora les quiero comentar sobre la selección. Fue de mucha discordia, se ha hablado mucho en las redes, como les decía actualmente, que los jugadores que van a la selección del exterior, ¿de dónde se formaron? Si en Peñarol, si en Nacional, bueno. Hubo mucha discusión, y hoy yo les quiero sacar una conclusión, a ver qué ustedes piensan. Yo les muestro los datos y ustedes después me dicen qué opinan. De la selección actual, es decir, de la selección que acaba de citar el maestro Tavares para los encuentros contra Chile y Ecuador, ahí están viendo a los 26 precitados, no van a ser los finales. Tenemos a 9 jugadores que han surgido de las formativas de Peñarol o de Nacional. De esos 9, 3, que son Coates, Viñas y Luis Suárez, pertenecen a las formativas de Nacional. Bueno, son 3 jugadorazos. Coates y Suárez tienen un pasado en la selección increíble, más que nada Suárez, como les digo, probablemente el mejor 9 de la historia del Uruguay, y Coates, que ha sabido jugar en equipazos. Y por otro lado, Viñas, un joven jugador que ya está jugando en la élite de Brasil, que probablemente tenga un futuro lleno de oro y de alegrías. Los otros 6 pertenecen
a Peñarol, que también son jugadores muy jóvenes. Eso es lo que yo destaco de las formativas de Peñarol, que ha sacado jugadores muy jóvenes, muy recientes. Se encuentran Valverde, el pajarito que ya hablamos un montón, Nández también está ahí, Brian Rodríguez y De Rossi, Jonathan Rodríguez y por último Darwin Núñez. Esos son los 6 jugadores que Peñarol tiene en la actual selección del exterior. Todo esto es obviamente de los jugadores que juegan afuera del fútbol uruguayo. Vemos una amplia superioridad por parte de Peñarol, evidentemente lo duplica a Nacional, pero aún así se destaca que Nacional, bueno, tiene ahí a Suárez, tiene a Coates, que son como muy importantes. Los otros jugadores, más que nada los de Peñarol, sin contar de repente a Nández y a Valverde, son jugadores que están entrando de a poquito a esa selección, pero probablemente si hablamos de futuro, los tenemos que poner a ellos. Es por eso que les digo que Peñarol ha sacado muchos jóvenes en estos últimos 4-5 años. Bien, ya hablamos del pasado, de lo que fue más o menos este siglo, de los jugadores que han debutado a partir de cierto año, de los 2000, 2010, pero toca hablar del presente, porque si hay algo que se ha hablado mucho este tiempo, es del gran presente que tiene Nacional con sus juveniles. ¿Será cierto eso o en realidad están exagerando, no? Está exagerando la prensa. Bueno, vamos a pasar, como les digo, y armar un 11 de cada club con jugadores que actualmente estén jugando en el club y además hayan nacido de las formativas. Acá tenemos el de Nacional, nuevamente les pido disculpas porque algunos jugadores evidentemente no están jugando en su posición natural, pero era el 11 que se podía meter. Si es verdad que faltan jugadores, sea el caso por ejemplo de Teresa, de Emiliano Martínez, que no entraron porque bueno, en su lugar hay jugadores que en mi opinión ahora están en un escalón superior, pero no quiere decir que sean malos jugadores. En primer lugar tenemos en el arco a Centurión, no ha podido debutar todavía por lo menos esta temporada, pero en lo que lleva de temporada en la reserva, en la tercera, ha demostrado que es un gran jugador. La saga de tres centrales tenemos a Laborda, Orihuela, la pareja de ayer contra Racing, contra Estudiantes de Mérida, perdón. Y a Joaquín Sosa, otro que no ha podido debutar, pero está ahí, está pendiente en el primer equipo y probablemente tenga algunos minutos capaz en los partidos de Copa Libertadores que quedan. Son 3 zagueros muy jóvenes y muy buenos. Más que nada Laborda y Orihuela. Ayer Orihuela demostró estar a la altura de Nacional del primer equipo y yo estoy seguro que va a empezar a entrar poco a poco en la rotación. Tenemos una línea ahí de 3 en el medio campo contrastante de gran partido ayer contra Estudiantes. Un 5 muy defensivo que sabe presionar. A mí me encantó su partido ayer y es un gran jugador. Como interiores tenemos a Carballo y a Cartagena. Carballo que para mí debería ser titular, a día de hoy es titular, estamos hablando de jugadores que ya son titulares en Nacional, ¿no? Y Cartagena que a sus 18 años ya ha metido gol, ha debutado en Copa Libertadores y poco a poco está demostrando destellos de crack. En la delantera tenemos a Rodrigo Amaral, poco se puede decir de Rodrigo Amaral, que actualmente no está pasando por su mejor momento, pero es muy crack y probablemente termine siéndolo, ¿no? Termine dando ese salto a algún equipo de Europa, de algún equipo del exterior, que, bueno, donde termine explotando al 100%. Línea de 3 para el Chori Castro, que es el único veterano, por así decirlo, del 11 que se inició en Nacional, volvió después de su etapa en el Málaga, en España, y ahora obviamente le está dando muchas alegrías al club. Santiago Rodríguez por derecha, ahora está jugando un poquito más de enganche, pero bueno, también ha sabido jugar por ese lado. Y en punta, Thiago Vecino, el delantero que ahora la está rompiendo, a mi parecer está metiendo muchos goles, está en la sombra de Vergesio, que es probablemente el mejor jugador que tiene Nacional, pero aún así, cuando tiene minutos los aprovecha y mete muchos goles. Ahora, yo les quiero decir las estadísticas que tienen estos jugadores en Nacional, por lo tanto lo vamos a ver en esta temporada, en un conjunto estos jugadores han disputado 112 partidos, una locura, es un promedio más o menos de 9-10 partidos por jugador. Y obviamente tengamos en cuenta que jugadores como Joaquín Sosa y Centurión no han debutado todavía en primera. En esos 112 goles suman una totalidad de 14 goles. Y este es el dato que más asusta, ¿no? Que bueno, a los hinchas de Nacional, por supuesto, les alegra ver que el 47% de los goles que Nacional marcó esta temporada fueron o provinieron
de la cantera, de las formativas, es decir, de jugadores que nacieron en el club. Es un dato increíble, es un dato muy bueno que quiere decir que hay mucho futuro y que también no les está pesando la camiseta, porque hay muchos casos de jugadores muy jóvenes que por ahí le pesa un poco la camiseta, ¿verdad? Yo creo que el presente de Nacional es tal cual como está diciendo la prensa, tal cual como se lee en los medios, que está siendo muy bueno y están aprovechando mucho a sus jóvenes, ¿verdad? Vamos a ir al otro lado de la moneda, al otro lado de la torta, por así decirlo, y vamos a hablar de Peñarol. Vamos a hablar de Peñarol, que lo tenemos acá. Y primero ya destaca de una que Peñarol le faltan 3 posiciones que no tiene actualmente en el club, por lo menos no en primera división o con consideración en el primer equipo, que es un zaguero y los laterales. Actualmente no han presentado muchas variantes en ese lugar. También destaco que faltan en el 11 jugadores como De Los Santos o Lewis, pero debido a que, por ejemplo, el Cebolla Rodríguez lo noto un escalón por encima, no los terminé poniendo en el 11. Thiago Cardoso en el arco, Enzo Martínez como único miembro de la defensa. Actualmente el resto de jugadores que tiene Peñarol no son nacidos en el club. Cristian el Cebolla Rodríguez ahí un poco bancándosela solo en el centro, porque adelante tenemos 5 jugadores que la están rompiendo y son muy pibes. Tenemos a Facundo Torres de enganche, Pelistri por la derecha, Agustín Álvarez Wallace por la izquierda y como doble 9... Sergio el Toto Núñez y Agustín Álvarez, otro pibe que está debutando, que la está rompiendo, que el otro día marcó su primer gol con Peñarol. Y vamos a ver, son 5 jugadores que a mi parecer poco le quedan en el fútbol uruguayo, más que nada si hablamos de Pelistri y Torres, que la están rompiendo, están teniendo muchos minutos, y la verdad que bueno, es un gran plantel el que puede formar Peñarol, más que nada en ofensiva, tiene muchas carencias en la defensa. Thiago Cardoso apenas ha jugado solo un partido, Enzo Martínez no le gusta mucho al hincha de Peñarol y cuando ha jugado no ha convencido. El Cebolla Rodríguez, bueno, ya sabemos lo que es, ahora actualmente entre las lesiones y eso no está en su mejor momento, pero no hay mucho que decir. ¿Cuáles son las estadísticas de estos cracks, por así decirlo, comparados con las de Nacional? Bueno, acá la vemos en pantalla. En total han jugado 61 partidos, casi la mitad que la de Nacional. Sí es verdad que son 3-4 jugadores menos, pero bueno, deja mucho que desear esa estadística por parte de los juveniles de Peñarol. En esos 61 partidos han marcado 4 goles. Entre Pelistri, Torres y Agustín Álvarez y el Cebolla Rodríguez también marcaron esos 4 goles, uno cada uno incluso, que suman el 21% del total de goles que ha marcado Peñarol. En su defensa hay que decir, sí es verdad que no es una temporada muy goleadora y el máximo goleador, que es David Tenanza, ha marcado prácticamente el 50-60% de los goles de Peñarol. Por lo tanto, eso también hay que destacarlo, que Nacional está teniendo muchísimo gol y Peñarol muy poco. Pero bueno, ahí están las estadísticas, como le digo. De alguna manera hay que admitir que Nacional tiene mejor presente actual, pero que Peñarol recientemente, como les digo, los últimos 3-4 años ha sacado más joyas afuera, más joyas en la selección. Por lo tanto, bueno, esa es mi conclusión. Como les digo siempre, me gusta concluir así los videos. Si les gustó, dejen su like, también suscríbanse, compártanlo, yo leo todos los comentarios, se los contesto y me gustaría saber su opinión. ¿Qué club tiene mejores formativas, Nacional o Peñarol? ¿Y por qué? También me gustaría. Y bueno, si se acuerdan de algún jugador más que no anoté o que me olvidé, déjenmelo abajo en los comentarios que me gustaría saber. Si les gusta este tipo de formatos así de comparativas, jugadores, clubes y eso, también pongan su like, déjenmelo saber. Y nos vemos por supuesto en el próximo programa.